hora de poder adorar a Dios con libertad y de hacerlo con ánimo y con gozo. Y ahora venimos a la palabra de Dios, a escuchar su voz. Si no me conocen, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir aquí como uno de los pastores en la iglesia Christ Fellowship. Y la semana pasada iniciamos una serie que se llama El lenguaje de salvación, que va a ser una serie corta de 6 semanas, donde estaremos meditando en los diferentes aspectos del trabajo de salvación que Cristo hizo a favor de nosotros. Entonces, pueden ir abriendo sus Biblias en el libro hoy de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y vamos a estar viendo los versos 3 al 10 hoy. Y antes de entrar en lleno, voy a orar. Gracias, Señor, te damos por tu gracia. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Y gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios que habla a sus hijos y lo haces en un momento como este, cuando abrimos tu palabra, escuchamos tu voz y somos cambiados, transformados, retados y confortados. Y te pedimos que eso sea real en medio nuestro hoy, Señor. Quita toda distracción de en medio nuestro y quita también, Señor, que yo pueda hacer algún medio de distracción a lo que tú quieres decir hoy. Háblanos, Señor. Tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que a veces uno no las cree mucho a primera impresión. Pareciera que, ¿cómo eso va a ser verdad? Pero son reales. Y una de esas que yo me he dado cuenta a través de la vida son las fobias. ¿Han oído ese término? Fobia. Ese miedo intenso, irracional, persistente a un objeto, a una situación o una actividad específica. Lo que yo tampoco me imaginaba era que existían tantos tipos de fobia. Por ejemplo, estuve investigando y hay una que se llama aerofobia, que es el miedo a volar. Yo conozco a alguien muy cercano a mí que tiene ese miedo a los aviones y todo eso. Está la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Hay otra que se llama hematofobia, que es el miedo a ver sangre o a ver agujas. Hay otra que se llama dentofobia, que es el miedo a ir al dentista. Y yo creo que todos nosotros tenemos ese sonido de lo que usan cada vez que uno visita. Y yo creo que la dentofobia puede ser real, yo estoy de acuerdo. Hay otra que se llama enoclofobia, o el miedo a las multitudes, a esos conciertos multitudinarios. Se sienten desesperados. Pero hubo una que yo nunca había oído que se llama la triscaidicafobia, que es el miedo al número 13. Nunca lo había oído. El miedo al número 13. En mi caso, yo no sé si estoy al nivel de una fobia diagnosticada oficialmente, pero me afecta mucho la claustrofobia, los lugares encerrados. Una de mis peores pesadillas en la vida es imaginarme atascado en un elevador. Imagínate eso en un edificio de esos un poco viejos, donde tú te encuentras allá en el piso 13 y te encuentras ahí atascado en ese lugar oscuro, sin salida y dependiendo completamente de que alguien venga a rescatarme en ese momento. Y todo eso me da mucho terror, solamente imaginarme esa realidad, estar encerrado en ese elevador. Pero yo te quiero decir hoy que hay algo aún mucho más aterrorizante que ese elevador atascado en el piso 13. Es que sin Cristo nosotros podemos estar viviendo en una situación donde estamos encarcelados, encadenados en el oscuro calabozo del pecado, lejos de Dios, bajo la realidad del inminente juicio y la ira de Dios sobre el pecador, y sin ninguna capacidad en ese momento de pagar una fianza que nos traiga libertad de una situación tan difícil. Esa es la imagen de alguien que necesita ser rescatado. Y es lo que estaremos meditando en esta mañana cuando pensamos en la palabra redención. Te pregunto hoy, ¿has sido tú rescatado por Cristo?
Quizás el concepto te parezca un poco extraño hoy. ¿Necesito yo ser rescatado de algo? ¿Cómo así? ¿Has experimentado verdaderamente la redención? Esa gloriosa redención que se nos presenta en la palabra. Mientras seguimos meditando en este lenguaje de la salvación, hoy nos concentraremos en este aspecto de la obra salvífica, la redención. Esta obra de salvación que es multidimensional. La semana pasada hablamos de reconciliación. Hoy hablamos de redención. Y todo esto está interconectado, pero hoy nos estamos concentrando en esta obra de rescate divino. Y vamos a verlo en dos grandes ideas: la redención planeada y la redención consumada. La redención planeada y la redención consumada. Y miren en sus Biblias Efesios 1, verso 7. Dice así la palabra: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En el verso 7, inmediatamente él hace una declaración especial y categórica: tenemos redención. La redención en lenguaje sencillo sería la liberación de la esclavitud a través del pago de un rescate. Cuando pensamos en redención, estamos pensando en eso: liberación de la esclavitud a través del pago de un rescate. Pero antes de entrar en detalles acerca de lo que esto significa, podemos ver que al inicio del verso 7, miren en sus Biblias, cómo él dice: en Él tenemos redención, refiriéndose a en Cristo. Y pueden ver, si miran con sus ojos en su Biblia ahí, todas las veces que se menciona en Cristo. 1, verso 2, en Cristo Jesús. 1, 3, lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Cristo, verso 4. El verso 5, nos hizo hijos para sí mediante Jesucristo. Verso 6, en Él amado. Verso 7, en Él. Y sigue así toda esta parte del capítulo 1, llevándonos inmediatamente a quitar los ojos de nosotros mismos y dirigirlos nuevamente a quien es el autor y protagonista de toda nuestra salvación y de todo este lenguaje de salvación que hemos estado hablando en estos días. No sé si ustedes, cuando han estado aprendiendo inglés, hay cosas fundamentales que le enseñan a uno. Uno es el verbo to be, ¿verdad? Que te dice I am, you are, he is, ¿verdad? Todo eso uno lo aprende como cosas fundamentales. La constante que vamos viendo en el lenguaje de salvación, la semana pasada, esta y las 4 siguientes, el verbo to be del lenguaje de salvación es en Cristo, en Él, en Cristo. Al inicio de esta carta, entonces, aquí a los Efesios, diferente a otras cartas donde él escribe que inicia dando gracias a Dios por ellos, aquí él va directo a un exabrupto de adoración a Dios. Y en el original los versos del 3 al 14 son una sola oración, donde casi, si usted lo lee, no hay respiro, casi como ni las comas ni los puntos se respetan. Es todo corrido, dice un comentarista, como una bola de nieve que baja por una montaña y cada vez que va bajando va adquiriendo más y más volumen y se va haciendo más grande. Esos versos 3 al 14 después lo pueden leer más tranquilo, pero es una oración de adoración a Dios por algo especial que Él ha hecho. Miren el verso 3. Él comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Tenemos redención porque estamos en Él, y en Él tenemos toda bendición espiritual, nos dice Pablo aquí. Palabras originalmente escritas a una iglesia en la famosa ciudad de Éfeso, una de las ciudades más prominentes del Imperio Romano. Tenían el templo de la diosa Diana, que es una de las maravillas del mundo.
La ciudad era descrita como la sustentadora de la diosa. Y cuando Pablo se encontraba allí en Hechos 18 y 19, dice que la palabra de Dios era predicada, Dios estaba haciendo señales y prodigios a través de sus siervos, y eso trajo consigo mucha oposición en una ciudad muy idólatra. Había un hombre que se llamaba Demetrio. ¿Saben qué le había pasado? Con todo esto que se estaba predicando acerca del Evangelio de Cristo, él dice: mi negocio está en peligro. Él fabricaba unos platillos acerca de la diosa Diana que la gente compraba por un precio. Y él decía en Hechos 19, no lo tienen que buscar, se lo voy a contar. Escuchen esto. Miren cómo era la realidad en ese momento. Él decía: pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente. La ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¿Qué voy a hacer ahora? Decía él. Mi negocio, decía él, no solo corremos el peligro de que caigamos en descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana se considera sin valor. Y dice que cuando oyeron esto, la gente se llenó de ira y decían: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Había mucha confusión en la ciudad. Entraron al teatro y hubo un secretario que se paró y calmó a la multitud diciéndole: miren, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? ¿Qué nos muestra esta realidad aún en el contexto directo de este pasaje? La realidad de un pueblo que estaba esclavizado en su idolatría, cuya voluntad estaba atada a una diosa que ellos mismos admitían era una diosa hecha con manos, sin vida y sin capacidad de dar vida. Y aquí Pablo dice el relato bíblico que pasó 3 años hablando con lágrimas acerca del Redentor que ellos necesitaban. Pero la ceguera que había en sus ojos espirituales no les permitía ver lo que Pablo está diciendo aquí. Toda bendición espiritual ya la tenemos en Cristo. Y es aquí donde él hace esta declaración tan poderosa: en Cristo y en nadie más. Todas las cosas que necesitamos, hablando espiritualmente, ya las tenemos. Y esa palabra fluye en estos versos, la palabra bendición. La redención fue planeada, como vemos en esos versos, y esto es una gran bendición para los hijos de Dios hoy. Bendición es colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. En mi país, por lo menos, no sé si en el suyo, uno tenía la costumbre de decir a su papá y a su mamá: bendición papá o bendición mamá. Uno le pedía la bendición y ellos respondían: Dios te bendiga, mi hijo. Hasta el día de hoy yo tengo que, cada vez que llamo a mi papá: sean papi, bendición papi, bendición papá. Y él me responde: Dios te bendiga, mi hijo. Hay un sentido en que se desea esa prosperidad y colmar de bienes a alguien. Pero es clave aquí que Pablo está en un sentido redefiniendo la bendición como muchas veces la vemos nosotros en el día de hoy en este mundo. La bendición se encuentra en los lugares celestiales en Cristo, donde Dios habita, donde Jesús ha sido declarado el Rey resucitado que un día vendrá por su pueblo. Entonces, estas bendiciones que vemos aquí, y la bendición incluso de la redención, no son las cosas triviales de prosperidad y poder que muchas veces esperamos en el día de hoy con casa, carro, bienestar, salud y muchas otras cosas que incluso de púlpitos se proclama como la definición de bendición. Es mucho más que bendición material. Bendiciones espirituales en Cristo. Esta semana estaba hablando un poco con Matt Williamson y él me decía: mira, yo estaba leyendo el libro de Génesis y él notaba cuando se hablaba de la vida de las personas y de la genealogía, decía: y tal persona vivió tantos años, hizo tal cosa y murió. Y una y otra vez concluye todo y murió. Y él me decía: ¿sabe qué? Yo no noto que dice: y se llevó todo lo que tenía con él y murió. Las bendiciones que podamos experimentar en esta tierra tienen una fecha de expiración, que es el día en que morimos.
Pero las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo no nos llevamos, son mucho más allá que la tumba. Entonces, cuando vemos la redención a la luz de la bendición de estar en unión con Cristo, ese en Cristo implica la unión con Cristo. ¿Saben qué va a pasar? Las bendiciones terrenales van a necesariamente tomar un segundo plano en nuestras vidas. Y Pablo dice, toda la bendición espiritual posible para un hijo o hija de Dios ya está en Cristo. No necesitamos más nada que lo que ya tenemos en Cristo. Nuestros dones espirituales podrán variar, pero todo creyente ya ha recibido todas las bendiciones. Y todo este acto de redención no es un producto de la casualidad o de la acción humana. Y lo que él hace en esos versos es hacer una mirada atrás, a ver dónde todo comenzó en la mente de Dios. Y fíjense que él dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En su amor nos predestinó. Verdades difíciles de entender y aceptar en muchas ocasiones, porque no podemos entender completamente cómo funcionan, ni quizás la podamos comprender en esta vida. Pero es claro en estos versos que Dios toma la iniciativa y la salvación le pertenece a Él. El lenguaje de salvación es un lenguaje escrito por Dios mismo. Y es escrito con una tinta de la sangre de Cristo una y otra vez. La única base del amor de Dios en la elección y la predestinación, ¿saben cuál es? Dice varias veces en esos versos, el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Y en esos versos 4 al 6, lo pueden ver en sus Biblias, él dice, para que sean santos, y como dice el final del 4, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Esta elección es un acto de amor divino que lleva ahora a la adopción, que es ahora ser parte de la familia de Dios. Significa que antes entonces yo no tenía un padre ni tenía esperanza, y ahora somos adoptados, predestinados a ser hijos santos, parte de la familia de Dios. Toda bendición espiritual ya la tenemos en Cristo. Medita en eso incluso hoy, el acto del amor de Dios, donde tú puedes ser llamado tu hijo y nos podemos llamar hermanos. Todo esto es por esta bendición, de esta redención que fue planeada antes de la fundación del mundo por nuestro Señor. Una redención planeada que hoy nos permite disfrutar del amor del Padre. Y cuando tenemos un Padre, ¿qué tenemos? Protección, perdón, provisión, disciplina, bondad y atención. Muchas que quizás nuestros padres terrenales no pudieron cumplir o no han podido cumplir, pero tenemos un Padre en los cielos ahora. ¿No es eso bendición espiritual? ¿Podía Diana de los Efesios traer libertad? No. Pero nuestro Dios ha diseñado esta misión especial de rescate a los que Él ha elegido. Y no es un plan B que se le ocurrió porque se dañaron las cosas. Es el plan que Dios ha hecho también para ti y para mí hoy y para nosotros como su pueblo. Redención planeada, qué gran bendición. Pero volvemos al verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. De nuevo, volvemos a nuestra gran idea de hoy. Tenemos redención, la cual ya entendemos está en Cristo, como parte de todas las bendiciones espirituales que Dios preparó de antemano. Pero cuando vemos aquí la palabra redención, implícitamente tenemos que entender que detrás de la palabra redención está la palabra esclavitud. Hay alguien que necesita ser rescatado. Hay alguien que está esclavizado bajo el yugo. Imagínense el yugo aquí que se le pone a los animales con la madera, que la cabeza queda atrapada. Alguien está bajo ese yugo, bajo el dominio de algo, y por sí solo no puede lograr la libertad.
Y el pecado, entonces, para nosotros como seres humanos, es ese yugo, esa esclavitud. El pecado esclaviza. Todos nosotros de manera natural estamos sometidos a la esclavitud de un pecado que nos domina y controla nuestra voluntad. De modo que por nosotros mismos no somos capaces de elegir como quisiéramos, aun cuando podemos elegir. Y es ese yugo sobre nuestra voluntad que naturalmente tenemos. Y yo creo que ahora tú puedes estarte imaginando incluso cómo tú has visto esa misma lucha en tu vida. Pero hoy hay esperanza porque tenemos redención. El himno de mi país, de la República Dominicana, dice en un punto, llamando Quisqueya a todo, como le llamaban los taínos, decía: más Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva, la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Me gusta mucho esa letra del himno. La parte de la lucha que tuvieron esos hombres y mujeres para lograr la independencia del país. Pero así no es que funciona, lamentablemente, en nuestras vidas espirituales. No funciona con una frente altiva y yo voy a ser libre. Anhelamos libertad. Anhelamos y deseamos ser libres, pero nadie puede ser libre si no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Nadie sabrá lo que es la libertad si no está en Cristo con todas sus bendiciones espirituales. Y es lo que Pablo explica en ese verso 7. Tenemos redención a través del pago que tenía que hacerse, y ese pago solo era posible y efectivo por la sangre de Cristo. Y él nos presenta de forma resumida verdades muy profundas en ese pasaje. Primero nos enseña que hay una gracia abundante y gratuita hacia el pecador. Final del verso 6, su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. En el verso 7, según las riquezas de su gracia. Si Dios es infinito, sus riquezas son infinitas, y su gracia también es infinita hacia sus hijos. Entonces se nota aquí que en este proceso de redención, ¿qué conlleva? Conlleva gracia abundante y gratuita hacia el pecador, perdón de pecados, pero también conlleva un rescate que es costoso. Muchas veces decimos, sí, somos salvados solamente por gracia y es gratis, pero a un alto costo. Y ese alto costo se ve cuando dice por su sangre, que implicaba muerte. El pecado esclaviza, termina en muerte. La única forma que ese precio podía ser pagado es por la muerte de alguien perfecto que tomara el lugar de los imperfectos. Hay un sentido de nuevo de sustitución, de que alguien toma el lugar que tú y yo merecíamos, y eso da esperanza. Y eso me da mucho ánimo a mí cuando yo pude entender y ver la salvación con estos ojos. Por mucho tiempo en mi vida yo traté de obtener mi propia libertad y les digo que fue un fracaso. Vivía lleno de culpa, vivía tratando de agradar e impresionar a otros, vivía tratando de pagar un precio que era imposible de pagar porque un día creía que lo había pagado y al otro día cuando caía en pecado me daba cuenta que no era suficiente. Un rescate costoso, pero pagado con el precio justo. Y también podemos ver ahí una gracia abundante, un rescate costoso y un perdón milagroso. El pecado es perdonado y pasado por alto por la obra de Cristo. Alguien definía la redención de esta forma. La redención se refiere a la obra de Cristo en nuestro favor, mediante la cual Él nos compra y nos rescata al precio de su propia vida, asegurando entonces nuestra liberación de la esclavitud y condenación del pecado. De la misma forma que la palabra redención implica esclavitud, como hemos cantado hoy, también en Cristo grita: libertad, libertad, libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Amén. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. No hay una verdad que dé más libertad que esta. Y para el judío que estaba leyendo esta carta por primera vez, yo me imagino cómo podían conectar tantas cosas en su cabeza en ese momento, como tú y yo lo podemos hacer hoy. En Éxodo 6,
Cuando el pueblo se estaba quejando de la servidumbre que tenían en Egipto, Moisés vino al Señor y el Señor le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy el Señor. Y yo los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y que dice, los redimiré con un brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Dios ha venido, si ven la historia bíblica, rescatando a un pueblo, no en base al poderío de ese pueblo, ni en base a sus obras, sino en base a su plan que ya tenía de antemano. Desde el mismo Génesis 3 se presenta a un libertador que iba a herir al enemigo. Se promete a Abraham en base a su fe que lo haría una nación grande que sería bendecida. Y esa nación vivió en esclavitud, pero al mismo tiempo experimentó el rescate divino. Con la imagen de un cordero que sacrificaron una y otra vez, como leyó Claudia, pero que apuntaba al gran cordero que es Cristo, que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. El Dios de pactos es un Dios que rescata a su pueblo, al que ha comprado a precio de sangre. Leíamos en Hebreos, por una ofrenda, por un sacrificio, por un derramamiento de sangre de una vida perfecta de Cristo, Él ha hecho perfectos para siempre a los que han sido santificados. Entonces la redención implica un rescate, pero un rescate que conlleva un pago. Miren lo que dice el mismo Jesús en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren lo que dice Colosenses también Pablo. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de los pecados. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Pedro decía, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, basada en oro y plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, que es el Cordero sin tacha y sin mancha. ¿Sabías que si no conoces hoy a este Redentor, estás viviendo en esclavitud? ¿Sabías que estás viviendo una vida efímera y pasajera que está dominada sin Cristo por el pecado y sus deseos? Quizás no estás gritando hoy como los efesios dijeron, queremos a la diosa Diana. Pero hoy podemos estar acostumbrados a una vida que parece cómoda, llena de placeres momentáneos que repetimos buscando significado, o atados a bienes materiales que un día se acaban, o en busca de aguas de felicidad y buena vibra en cisternas rotas, que por fuera parecen manantiales, pero cuando los probamos al final están llenos de lodo y suciedad. Y sin darte cuenta, en vez de decir grandes Diana de los Efesios, podemos estar diciendo hoy, soy un esclavo y me gusta mi vida de esclavo. Cuando Jesús estaba en la cruz, viendo a aquellos que lo crucificaron, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque están en una vida de esclavitud. Y quiero decirte que cuando estamos o estábamos, que es mi deseo y oración, que hablemos de esto en pasado, cuando estábamos en esclavitud, ¿saben qué pasaba o qué pasa? Ignoramos lo que nos esclaviza y rechazamos por naturaleza lo que nos da libertad. Amamos la esclavitud de la misma forma que el pueblo de Israel en un momento, cuando ya estaba en la tierra prometida, en medio de una prueba, dijo, pero era mejor antes había carne, antes podíamos comer bien por lo menos, sabíamos que el trabajo era fuerte, de 8 a 5, pero llegábamos a la casa y había una comida buena, pero esa comida buena era en la esclavitud. Viene lo mismo que puede pasar con nosotros. Y quizás hoy tú eres nuevo en la fe
Y te has fijado, ok, he puesto mi confianza en este Redentor, pero ahora cuando llego a Él, todas las bendiciones que parecía yo tener en esta vida se han ido al suelo. ¿Qué me queda? ¿Valdrá esto la pena? Y ahí es cuando comenzamos entonces esa lucha de siempre estar fijos de nuevo en que si ya no somos esclavos y somos hijos, tenemos que vivir nuestras vidas con una confianza en ese Redentor. Ya no soy un esclavo. El problema, estábamos esclavizados. La provisión, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Te lo quiero decir hoy otra vez, necesitas un Redentor. Necesitas alguien que, como ya aprendimos, solo es Cristo, tome tu lugar, pague el precio que no puedes pagar y puedas experimentar la libertad que Él promete. Una libertad que es en base a una gracia recibida, a un precio pagado y a un perdón otorgado. Todas esas cosas se conjugan. Muchas veces buscamos milagros espectaculares que sucedan en nuestras vidas. Que el Señor revele todo lo que va a pasar en nuestro futuro y ya yo sepa bien cómo yo voy a terminar de vivir esta vida. Pero no hay algo más milagroso y eternamente espectacular que escuchar de parte de Dios y a través de Cristo hoy. Y te lo quiero decir de todo corazón, basado en la palabra y en la obra de Cristo. No hay nada más especial que escuchar como Jesús le dijo a una mujer en un momento en su ministerio. Él le dijo, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Tu esclavitud ha sido removida. Tu vida sin esperanza ahora tiene propósito. La ira de Dios ha sido absorbida por Cristo. Él ha tomado tu lugar de castigo. Cuando estabas camino a una destrucción segura, por su intervención, el Redentor es también tu abogado, que intercede por ti delante del Padre. Y decía Martín Lutero, ¿quién puede comprender la riqueza de la gloria de esta gracia? Él decía, aquí este rico y divino esposo, Cristo, se casa con una iglesia imperfecta, la redime de toda su maldad, la adorna con toda su bondad, sus pecados ya no pueden destruirla, porque recaen sobre Cristo y son absorbidos por Él. ¡Qué bendición! Redención planeada, redención consumada a un alto precio. Y termina el pasaje de hoy, los versos 8 al 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, otra vez, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta redención consumada implica que ahora algo que antes había estado velado, guardado, como con un paño, con algo encima, ahora ha sido revelado. En unión con Cristo, todas las bendiciones espirituales ya son para ustedes y han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y esta redención fue en el tiempo señalado de acuerdo a su perfecta voluntad. Y culmina entonces con este día de que Cristo también reconcilia y redime a toda la creación con Él. Ese día donde el Rey glorioso ahora regresará por su pueblo a establecer su reinado perfecto, donde estas luchas que tenemos en el ya, pero todavía no en Cristo, en este mundo, van a ser vencidas para siempre. Y ya no va a haber esa lucha con esa naturaleza pecaminosa, esa tentación que nos asedia diariamente. Dice, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, en Cristo, serán una vez y para siempre completamente redimidas. Todo esto por el mismo precio de sangre. En su amor y por su voluntad, en unión con Cristo hemos sido rescatados y perdonados por gracia, y en unión con Cristo hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha como parte de su familia. Entonces, ¿cómo viven los redimidos ahora? Dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Precio de sangre, ya aprendimos.
Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El que ha sido redimido vive como alguien que ha cambiado de administración en su vida. Antes su amo era el pecado, ahora su amo es Cristo. Antes estaba esclavizado al pecado, ahora es un siervo obediente de Cristo. Y todas las cosas que hacemos, las hacemos para glorificar a Dios, tanto en nuestros cuerpos como en todas las cosas que hacemos, sencillas y simples de nuestra vida diaria. La hacemos al lente y a la vista de una vida redimida, de una vida nueva, de una vida donde las cosas han cambiado y ya no son como eran antes. Vieron, él dijo, de antemano los escogió para que sean santos. Y todo eso de nuevo porque hemos sido rescatados. Ahora vivimos ya no como esclavos, sino como hijos. La bendición, la redención es esa conexión general que tenemos de toda la palabra de Dios, se conecta en esa palabra redención. El Dios que rescata a sus hijos que estaban enemistados y esclavizados al pecado. ¡Qué gran bendición! Somos redimidos y perdonados por la sangre de Cristo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si vamos resumiendo este lenguaje hasta ahora, hemos visto ya dos cosas. Reconciliados, si podemos ver el siguiente slide, reconciliados, ya no soy su enemigo. ¿Vieron el glosario aquí donde vamos viendo este lenguaje? Reconciliación, ya no soy su enemigo. En la redención ya yo no soy un esclavo. Y así vamos a ir completando las siguientes 6 semanas, para que al final tengamos un cuadro donde tengamos un lenguaje y con eso celebremos toda la bendición espiritual que tenemos en Cristo. Pero hasta ahora hemos aprendido, ya no somos enemigos y ya no somos esclavos. ¿Cuál es el lenguaje común en todo esto? Si estamos en Cristo. Y te pregunto hoy, ¿a quién estoy yo realmente sirviendo hoy? ¿Quién es mi amo? ¿De qué manera estoy definiendo la palabra bendición en mi vida diaria? ¿Aprecio más las bendiciones materiales que las espirituales? Mis decisiones diarias reflejan que he comprendido quién soy en Cristo. Redención planeada, redención consumada y redención que hoy nos da vida y nos da fuerzas con el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros para cumplir esa vida de redención en esta tierra. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al final vamos a repetir esa canción, pero ahora se va a retumbar el edificio en un rato. A retumbar el edificio, vamos a cantar con toda la libertad posible, que hay libertad en Cristo. Y lo vamos a hacer en un rato, así que vayan preparando las gargantas y el cuerpo para cantarle a nuestro Dios que nos ha redimido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo por tu redención. Gracias, Señor, por tu obra perfecta, que a través de tu sangre, Señor, hoy nosotros tenemos esperanza, hoy nosotros tenemos libertad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a recordar esto con gratitud, a celebrar tu obra de salvación, que es mucho más grande de lo que imaginamos en ocasiones. Y te pido, Señor, que si aquí hay alguien que no ha sido libertado por ti, que hoy acuda a ti, Señor, diciendo, solo por tu sangre he aprendido hoy, puedo ser redimido. Y al decir eso, Señor, con una confesión con su boca de arrepentimiento de pecado y una confesión de que tú le has abierto los ojos y ahora pone la fe en ti, puede experimentar esta libertad y ahora vivir una vida que seguirá llena de muchas pruebas y dolor, pero que será vista a través de los ojos de un Dios redentor que pondrá todas las cosas que hoy no están en orden, Él lo hará y lo hacemos con esa confianza. Gracias, Señor, de nuevo por tu gracia que tú has impartido gratuitamente en Cristo. Gracias, Señor, porque ya tengo toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy también tomamos un tiempo para recordar, celebrar y conmemorar nuestra redención por la sangre de Cristo. Y lo que hacemos ahora en la Cena del Señor es de forma simbólica representar su cuerpo y su sangre que fueron dados, como ya aprendimos hoy, para darnos reconciliación y redención.
Hoy venimos a la cena, a la mesa del Señor, para conmemorar lo que Él hizo, celebrar lo que su sacrificio significa para nosotros y para anticipar esa cena que tendremos junto a Él por siempre y para examinar nuestras vidas en base a este sacrificio. Esta cena está reservada para creyentes. Así que quiero ponerle un poco de cubrir esta mesa porque es para aquellos que son discípulos de Cristo, miembros en buen estado de una iglesia local, que han puesto su fe en Él y que se han arrepentido de sus pecados y caminan hoy en comunión con Él. Este no es un acto para aquellos que no han puesto su fe en Cristo. Si ese es tu caso, te pido que simplemente observes y reflexiones en el significado de que el cuerpo de Cristo está reunido hoy celebrando lo que ya ha pasado en sus corazones. Hacemos esto como una ordenanza y toma este tiempo para considerar tu propio estado delante de Dios y el mensaje de separación espiritual de Dios reflejando en tu abstención de comer en este momento. Consideres sobriamente que esto es una invitación para que la próxima vez tú puedas participar de esta cena con nosotros. Así que los servidores pueden entregar los elementos mientras oramos individualmente, como familias también pueden unirse en ese momento y orar juntos, reflexionando en todo esto y también presentando tu vida delante del Señor, como un tiempo también de observar tu caminar como su discípulo. Y eso fue lo que dice en Mateo 26 que el Señor Jesús hizo. Oh, todavía no hemos terminado. Perdónenme. Mateo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. En memoria del Señor comemos todos. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En el nombre y en memoria del Señor tomemos todos. Gracias, Señor, te damos, porque tu sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Palabras directamente dichas por tu Hijo, que hoy conmemoramos, recordamos y celebramos. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en ti. Y gracias, Señor, porque hoy podemos ser parte de tu familia. Y hoy podemos recordar incluso a través de esta ordenanza la maravillosa obra tuya. Que nunca, Señor, perdamos el asombro por tu gracia. Que nunca, Señor, olvidemos tu obra por nosotros. Y por eso hacemos esta cena, Señor, para recordarte por siempre, pero también para anticipar la celebración eterna que tendremos contigo si somos tus hijos. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para poder responder al mensaje del día de hoy a través de dos canciones. Primero es Solo el Santo Dios.